Bueno, hermanos, como he dicho, a diferencia de otras etapas de la historia humana, muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones en cuanto al trabajo y muchas veces estas decisiones relacionadas al trabajo se toman teniendo en cuenta muchas cosas diferentes. Por un lado, opciones acerca de los diferentes trabajos que están disponibles para nosotros. Estudiaste, qué sé yo, una ingeniería, pero qué tipo de ingeniería, pero qué dentro del campo de tu ingeniería, cuáles de todas esas aplicaciones te vas a dedicar. Por poner un ejemplo, en el caso de la ingeniería que yo estudié, ingeniería electrónica, podría aparecer el tema qué sé yo, de robótica o dedicarme a la parte de los procesos de las industrias. Por otro lado, podría dedicarme al asunto de las telecomunicaciones netamente. Por otro lado, podría dedicarme al tema de la biomedicina o bioingeniería, que ya tiene que ver con las áreas médicas. Entonces ahí ya estamos en tres campos quizás distintos. Y así con cada uno de trabajo existen muchos otros campos. ¿Y cuál de ellos sería? Muchas veces decimos, a mí el que más me gustó cuando estudié fue este. ¿Cierto que sí? Que muchas veces decimos, ¿en qué campo te vas tú a especializar? En este, porque cuando dimos esa materia con ese profesor tal, eso fue lo que a mí más me gustó. O porque ese profesor es el más chévere, con ese fue el que realmente entendí. Existen muchas veces las cosas que nos han guiado a que nosotros tomemos el camino para nosotros especializarnos en un área. También tenemos opciones acerca de las diferentes profesiones a emprender. Entonces aquí podemos hablar de cualquiera de ustedes recordándonos nuestra etapa de elegir una carrera, o algunos de los que están próximos a ello, cómo ustedes iban a decidirse por una carrera. ¿Cuál es la razón? No, porque mi papá me obligó. No, porque me tocó tal cosa. O sea, ya están señalando a uno, está señalando a otro. Por si fuera poco, también vivimos en un ritmo acelerado y escoger un trabajo e incluso escoger un oficio probablemente hace que sea algo que tengamos que hacer varias veces en nuestra vida. Anteriormente una persona tenía en su casa la colección de los mugs, de los pocillos, de los bolsos, todo de una empresa. Lapicero, la bolsita primera que dieron, todo era de la empresa. Y esto suena a chiste, porque de hecho lo utiliza un comediante en una sesión, pero era realidad. La realidad, mi papá tenía una colección ahí de cosas de la empresa que estaban en todos lados. Y aparecía por todos lados. Y una bolsita, un maletín de esa empresa teníamos que todos tener. Para una cooperativa de algo teníamos nosotros también de esa empresa. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Las empresas no tienen ese perfil. Hay muchas razones, porque no voy a entrar tampoco para entrar en esto en el mundo en el que vivimos, pero hoy ya no pasa así. De hecho, vemos trabajos que son netamente para personas que están en una etapa de la vida. Por ejemplo, usted va a un McDonald's hoy a comer y ya se encuentra que la otra semana ya hay otra gente que lo va a atender. Y no es por cuestión de turno. Es que ya cambiaron hasta el personal porque ya consiguieron, ya entraron a la universidad, otros ya consiguieron otra cosa. Tenemos ciertos tipos de trabajo que contratan a personas con un perfil. Muchos de ellos son estudiantes que están en cierta etapa universitaria o que están en cierta etapa de colegio o una etapa allí como allí en el medio. O empleos transitorios que llaman, exacto. Hay otros empleos que son para una cierta etapa de la vida, donde la persona tiene también es transitorio, pero quizás con un rango más amplio y cuando ya llega a cierta edad ya no es tan conveniente. Por ejemplo, aunque suena chiste, el fútbol o el fútbol. 20 a 40, etapa óptima, o hasta menos o hasta un poquito más. Después de ahí, ¿qué hace el futbolista? Ya no puede jugar fútbol. O un poquito más, dice Alejo para ponerse él en el combo. Estamos hablando como profesión, ¿no? No como amateur. El amateurismo no cuenta. Pero como profesionales vemos que es una profesión que tiene un tiempo. Después de eso, ¿qué decimos cuando vemos un futbolista que tiene 30 y pico? Ya está viejo. Un hombre de 35 años ya está viejo para el fútbol. Evidentemente está llegando a su etapa de pensión, ¿no? En el fútbol. Claro, porque luego sigue otra etapa que es como entrenador, pero no todos eligen ese campo. Entonces, claramente sabemos que el trabajo, buscar trabajo, tiene esa particularidad. No podemos olvidar, a su vez, que como personas, como individuos y como cristianos aún más, tenemos un propósito, glorificar a Dios sobre todas las cosas. Así que en buscar un trabajo, nuestra meta principal debe ser, yo debo glorificar al Señor. Por tanto, ¿cómo podemos escoger un trabajo de una manera que glorifiquemos a Dios? ¿Cómo podemos hacer eso?
Otra manera de abordar esta pregunta sería, ¿cómo puedes honrar al Señor mientras te encuentras buscando un trabajo? Estoy buscando un trabajo, no tengo ahora trabajo, pero estoy buscando. ¿Cómo glorificas a Dios en esta etapa? ¿Cómo luces a tu alrededor? ¿Como una persona gozosa o amargado? No tengo trabajo. Ustedes no han visto que hay personas que no tienen trabajo y parecen como que no te le puedes acercar, son el ogro en el pantano, no te le puedes acercar. Y lo justifican, es que no tengo trabajo. Nosotros tenemos que saber que en todo tiempo somos llamados a glorificar al Señor, teniendo o no teniendo empleo. Así que esta pregunta principal es la que vamos a buscar resolver. ¿Cómo vamos a glorificar al Señor en algo tan particular como la búsqueda del empleo? Y nos vamos a acercar a esta pregunta considerando primeramente las prioridades. Número uno, lo que vamos a ver es establecer nuestras prioridades. ¿Cuáles deben ser las prioridades al momento de buscar un trabajo? Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No podemos olvidar que en todo momento estamos bajo el señorío de Cristo. En todo tiempo tenemos que darle gloria al Señor y estamos bajo la autoridad de nuestro Señor. No importa quién sea tu jefe terrenal, tú trabajas para Jesús. Él es nuestro jefe, Él es el que está por encima en nuestra cadena de mando, si así queremos llamarlo. A la hora de encontrar trabajo, como a la hora de ya estar trabajando, debemos siempre considerar este asunto de que Jesús es nuestro jefe. Esta nota del autor menciona lo siguiente, la nota de este autor dice, escoge un trabajo sabiamente y mejorará sustancialmente tu capacidad de ser fiel a Cristo en ese trabajo. Escoge un trabajo imprudentemente y pondrás obstáculos reales e innecesarios en tu camino. Voy a repetir la cita. Escoge un trabajo sabiamente y mejorará sustancialmente tu capacidad de ser fiel a Cristo en ese trabajo. Escoge un trabajo imprudentemente y pondrás obstáculos reales e innecesarios en tu camino. Si coges un trabajo sin buscar la sabiduría que Dios te da para trabajar en él, es muy probable que vayas a tener más obstáculos al momento de tú querer ser fiel a Cristo. Esto es una realidad. Y ahorita lo voy a explicar un poco más amplio, pero vamos a verlo al fin y al cabo. Muchas veces, mis hermanos, esto no se vuelve evidente en un principio, sino hasta años, o hasta tiempo después, que incluso años, cuando tomamos una mala decisión, nos damos cuenta. Muchos de ustedes quizás se dieron cuenta y dijeron, yo no debía haber estudiado esto, si esto al final ni plata da. Voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo real, pero sé que alguna hermana o algunos hermanos que quizás desconozca han cursado esta profesión. Pero una persona que en España le estaba diciendo, estaba en un grupo, en un programa de televisión y decía, no, que aquí no se consigue trabajo y no están las mismas oportunidades para todas las personas, esto no es justo. Estoy resumiendo lo que dijo la muchacha. Y entonces un señor dentro de allí, que era como alguien de economía, le pregunta, mire, ¿qué estudiaste tú? Él le dice, yo estudié, porque ella decía, estoy ahora cursando una maestría y voy para el doctorado. Y él le dice, ¿de qué cosa? De periodismo. Y todo lo demás que siguió era de periodismo. Y él le dice, pero que tú cogiste una carrera que no debiste haber cogido. Le dijo el hombre, tú debiste tomar otra carrera. Porque mira que en el país, lo que el hombre quería decir, la gente le cayó encima al hombre por decir eso, pero lo que el hombre quería decir era, debiste haber escogido una carrera donde tengas más opciones, una que no es tan cercana, porque ustedes saben cuánto tiempo duró Pacheco. ¿Cuándo usted vio el reemplazo de Pacheco? Hasta que se murió. Y así luego con J. Mario. Y así con todo el mundo. Los que llegan a la televisión no le dan chance a los más jóvenes. Nada más lo ponen en el espectáculo. Hasta que sirvan su pierna para que las muestren allí. Después de eso ya no sirven más. Don Francisco todavía lo vi el otro día. Es verdad. Y tú lo veías, Jorge Barón, el hijo por ahí salió con él, pero todavía no le da el chance al hijo que dé la patadita. No. Entonces, son profesiones que usted sabe, el que llegó ahí duró un buen tiempo, duró una vida. Entonces, son profesiones que quizás uno tiene una idea de cómo va a ser más complicado. Entonces, lo que trataba de decir el hombre era esto. Entonces, hay decisiones que tomamos, obviamente el Señor le puede dar a todos una oportunidad y lo sabemos que esto es así, pero también el Señor nos da sabiduría para poder nosotros elegir, ¿no? Para poder nosotros hacerlo.
quieres ser esposa, quieres estar casada, quieres tener hijos, estar pendiente de tu hijo, es probable que piloto de avión no sea la mejor profesión para ellos. Porque va a ser un poco más complicado. ¿Cómo vas a hacer luego con los turnos y demás? Si vas a estar luego viajando en otro país y vas a durar un montón de tiempo para acá. Es complicado. Entonces hay cosas que uno tiene que tomar con sabiduría. ¿Cómo podemos escoger un trabajo sabiamente? ¿Por dónde creen ustedes que deberíamos empezar? ¿A quién ponemos de primero? A Dios. Vamos a tener, no sé si en la diapositiva de pronto se hizo, pero es una pirámide en la cual tenemos nosotros, recuerden lo que es una pirámide, ¿no? Esta figura así como un triángulo, y en la parte de abajo, en la base, vamos a poner a Dios. Sé que decimos, no, Dios es lo primero y tiene que estar arriba, sí, pero en la base lo de abajo es lo más importante. Entonces, el más importante es Dios. Luego lo que sigue, siguiendo el orden de Dios, ¿qué serían? Bueno, en este caso vamos a hablar de las personas, lo de alrededor, las relaciones que hacemos con los demás, nuestro prójimo. Recuerden lo que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay un orden donde yo debería considerar, en este caso, de último, por eso que dijo Cristian, ahorita lo vamos a ver también un poco ampliado cuando tenemos que considerar también a nuestra familia en el tema del trabajo. Así que el orden correcto sería obedecer y amar a Dios, servir a los demás y luego nosotros mismos en la parte superior de la pirámide. Esto refleja la manera en que Jesús, como he dicho, nos enseñó en el mandamiento, donde primeramente Dios y buscar al Señor y también luego nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en lo práctico, ¿qué significa mantener las prioridades de Dios como la base de nuestra toma de decisiones cuando buscamos trabajo? Hemos hablado que la prioridad debería ser Dios, los otros, nuestro prójimo, y luego nosotros mismos, el yo, nosotros. Ok, ¿cómo hacemos en la práctica para que Dios sea el primero? Porque usualmente si yo le pregunto, todos decimos, Dios primero, Dios primero. De hecho, es raro que usted se encuentre con una persona que diga que cree en Dios que no ora. Que diga él que no ora, no estoy diciendo que lo haga. Es raro que una persona dice, mira, yo oro porque el tal fulano venda tal cosa, yo oro por eso. Y usted se pone a preguntar, ¿de veras esta persona ha orado por eso? A mí siempre me da duda. Perdónenme si yo soy un poco dudoso de eso, pero siempre me genera duda porque la persona me da con esa confianza. Yo oro porque normalmente lo que veo es la dificultad que tiene nuestro corazón es de rendirse al Señor en oración. Y la persona lo dice con tanta naturalidad como decir, yo comí ayer, decir, yo oro. Me cuesta que lo diga con tanta naturalidad cuando luce una vida no tan conectada con Dios. Es muy difícil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces en la práctica de manera consciente para que tengamos la prioridad correcta? Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera, mis hermanos. Vamos a analizar 6 preguntas. Las 3 primeras preguntas vamos a ver lo que es imprescindible, lo que tiene que estar sí o sí. Eso es lo prioritario. Tienen que ver más con Dios. Y las siguientes 3 preguntas, las 3 últimas preguntas, las vamos a llamar lo opcional. Esto es opcional. Si esto está, es bien. Si no está, pues bueno, está bien. Entonces son ahí como que opcionales. Si están ellas, grandiosas, pero no son imprescindibles. Las 3 primeras son imprescindibles. Así que vamos a ver las primeras 3 preguntas de lo imprescindible. La primera pregunta que tendríamos que hacernos cuando vamos a buscar un trabajo, o incluso si estás trabajando ahora, ¿puede este trabajo glorificar a Dios? ¿El trabajo que estoy haciendo glorifica a Dios? Esta pregunta parece que no es tan difícil porque yo creo que todos tenemos claro que si fuera el trabajo de un sicario, evidentemente sabemos que eso no glorifica a Dios, o de un mafioso, o de alguien que se dedica a la venta de estupefacientes, ¿no? O trabajar como algún personal clínico en una clínica de abortos. Todos sabemos, eso no debería un cristiano hacerlo, entonces decimos, esto no glorifica a Dios. Ahora, cuando el trabajo no es inherentemente pecaminoso, sabemos que tiene, como todas las cosas, la posibilidad de que glorifiquemos a Dios en ello. Pero también tenemos que reconocer que no todo el tiempo las líneas son tan claras. A veces son cosas que se presentan un tanto difusas. Así que lo primero en esta primera pregunta hace lo que nos lleva hacia lo obvio. ¿Glorifica o no glorifica a Dios? Hay cosas que se nos hacen sencillas, fáciles de distinguir. Yo soy sastre. Bueno, yo hago los pantalones, camiseta, camisa, todo lo demás. Óyeme, amo un disfraz de monocuco. Tú te frenas y dices, no. Yo no voy a hacer un traje de monocuco. Te lo pago al triple lo que cobra. No me interesa.
¿Por qué? Porque yo no voy a dar una cuestión que sale de mis manos para que la gente vaya a darle rienda suelta a algo que yo no estoy de acuerdo. Es probable, algunos van a ser tentados con ese tipo de caminos que tienen que tomar, pero lo más lógico, o quizás lo más obvio allí es que ante cierto tipo de ofertas decimos no, porque quizás la línea no es tan borrosa, pero a veces se presenta que no es tan clara, y creo que la siguiente pregunta nos ayuda cuando no está tan claro el asunto. ¿Este trabajo me permite vivir una vida piadosa? Recuerden, la primera es, ¿puedo glorificar a Dios con este trabajo? No es tan difícil de pronto de ver la división, pero ¿este trabajo me permite vivir una vida piadosa? Entonces nos ayuda para poder contribuir en nuestro deseo de vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo ser piadoso en este trabajo? ¿O me ayuda en este trabajo? En otras palabras, esta pregunta principal, teniéndola en cuenta con estas otras preguntas, ¿este trabajo me permitirá obedecer a Dios en cada área de mi vida? ¿O implicará que debo sacrificar mi obediencia en otras áreas? ¿Este trabajo me permitirá amar bien a mi esposa y criar bien a mis hijos? ¿Este trabajo me obligará a incumplir otra obligación bíblica? ¿Me permitirá obedecer a Dios al tener una sana relación con una iglesia local? ¿Te permite eso el trabajo? Mira, esos turnos son bacanos, los de las minas, 10 por 5, no sé, me estoy inventando si ese cierto sitio, no sé, 7 por 7, 7 días allá y 7 días acá. Y los 7 días que están allá, ¿quién cuida de los tuyos acá? Porque decimos, no, el Señor se encarga, Él es soberano. Ajá, pero soberanamente Él te mandó a ti a hacerlo. Te mandó a ti estar allí con tu familia. Te mandó a estar allí con los tuyos, para cuidar y guiarles bien. Dios ha tenido misericordia en muchos hogares que han tenido unos turnos y unos trabajos difíciles y sus hijos no se le han descarriado, pero quizás no tienen la misma relación que habrían tenido si su padre hubiese estado presente. Siempre tenemos que considerar, esto me puede afectar. ¿De qué manera podemos ver todo este cúmulo de preguntas que he señalado, quizás aún de una manera más práctica? Bueno, considerando las siguientes cosas que quiero que tengamos para reflexionar, también a través de preguntas. ¿Este trabajo me permitirá ser fiel en mis otras asignaciones? Por ejemplo, ¿tu trabajo te deja la suficiente energía física para que cuando tú llegues a casa, tú puedas todavía cuidar de los tuyos? ¿Te deja esa fuerza? Ese trabajo es matón. Ese trabajo, ¿cuánto? No me lo digan, yo sé, yo los he escuchado. ¿Cuántos adjetivos no utilizamos diciendo ese trabajo es para esto, es para este, es para el otro, es para el otro? Todo trabajo es para otro, menos para uno. Pero yo soy este uno que lo tengo que hacer. Y cuando llego a casa dice, no, estoy cansado. Nos volvemos como la filosofía esta popular de aquel cantante, ¿no? Que dejen a ese hombre gozar la vida después que haga su trabajo. ¿No? ¿Cuánto tiempo, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo a veces nos absorben nuestros trabajos? El Señor nos dio asignaciones que nosotros no podemos delegársela a otra persona. Nos las dio a nosotros. Esta es una frase que no es mía, no la he acuñado tampoco, simplemente es algo que siempre recuerdo a muchos hermanos, sobre todo varones. Les digo, también lo puedo decir con las hermanas, pero usualmente lo he dicho con los varones, les digo, tu esposa, tus hijos, pueden tener otro profesor, pueden tener cualquier otra cosa, pero no van a tener otro papá ni otro esposo. Porque a veces decimos, ¿tú crees que si yo me muero ella no se consigue otro? Bueno, es posible que sí, pero ya quedó viuda y eso no se lo va a quitar a nadie. Pero tu papel era estar ahí. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pudiéramos estar haciendo ciertas labores y dejando viuda a nuestras esposas sin tener que haber muerto? O huérfanos a nuestros hijos sin tener ni siquiera nosotros que haber muerto. Porque tomamos más responsabilidades de las que nos tocan. Ahorita vamos a hablar acerca del tema del dinero también y de cómo también tenemos que tomar decisiones en cuanto al trabajo cuando tiene que ver también con cuestiones de dinero. Siguiente consideración de manera práctica en este asunto de vivir una vida piadosa y tomar decisiones en cuanto al trabajo con esto en mente. Pregunta, ¿este trabajo me permitirá estar involucrado en mi iglesia local? Esto es importante. Sé que algunos aquí esto lo verían como que esto es lo último que se preguntarían. Esto es vital. Esto es vital.
Si personas viniendo a la congregación todo el tiempo tienen problemas para mantener una relación saludable, activa con el Señor, ¿cómo será si dejan de congregarse? Dejar de congregarnos es un asunto que es pecaminoso porque el Señor nos manda a hacerlo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto no significa que todas las cosas relacionadas con la iglesia sean necesariamente más importantes que todas las relacionadas con el trabajo, pero no debe impedir el que nosotros tengamos que hacer, o por lo menos lo más importante, que es congregarnos. No debería esto involucrarse, deberíamos pensar en ello. El siguiente pensamiento yo creo que da en blanco en este punto. Leo para ustedes. Aunque las cosas en la iglesia no sean necesariamente más importantes que en las cosas en el lugar de trabajo, una vida sabia es casi siempre una vida centrada en la iglesia local. Un cristiano típico servirá mejor a Jesús a lo largo de su vida si prioriza su capacidad de invertir en la iglesia local al tomar decisiones profesionales y no al revés. Lucirá nuestras vidas y usted lo puede ver. Si usted de aquellos cristianos que ha durado un tiempo en sala de enfriamiento, en una nevera, congelado un tiempo, y usted ha visto otro hermano que ha permanecido fiel, usted se dará cuenta que una de las razones de que eso haya pasado es que esa persona nunca dejó de congregarse. Con todas las dificultades, quizás algunas peores que las de ustedes, pero ahí se mantuvo. Porque entendía el valor de congregarse de una iglesia local. Así que esto, si nosotros queremos realmente que este asunto vamos a crecer en esto, tenemos nosotros que considerar cuando se busca un trabajo, cuando se tiene un trabajo, que este no afecte nuestras disciplinas espirituales, que este no afecte nuestra manera de vivir la vida piadosamente, y congregarnos forma parte de eso. Así que, ¿por qué podemos resumir en esto que yo acabo de decir de esa manera? Porque ustedes saben que es más fácil encontrar un buen trabajo que encontrar una buena iglesia. Es más fácil encontrar un buen trabajo. ¿Cuántas personas no les sale un tremendo trabajo en el último rincón del mundo? Pero no hay iglesia en ese lugar. Creyentes seguro sí hay, pero no en todo lugar hay una iglesia plantada, establecida. No, yo voy a salir, yo voy a ser el pastor o el capellán o el ministro en ese lugar. No lo escuchaba a nadie en la iglesia local donde estaba, pero él dice que allá sí lo van a escuchar, pero son cosas absurdas que a veces la gente dice porque le brillan los ojitos cuando los dólares se nos presentan. Invertir en una iglesia principalmente implica invertir en las relaciones, y eso requiere que nosotros estemos continuamente con las personas, que estemos allí presentes, que nos congreguemos. Así que consideremos el costo de nuestro servicio en la iglesia local cuando nosotros decidamos por un empleo. Esto afecta el poder congregarme. Ahora, en último lugar, en cuanto a esto, la siguiente pregunta nos ayuda a meditar. ¿Las tentaciones de este trabajo refuerzan mis pecados? Quiero vivir una vida piadosa al Señor. Tengo luchas como todos los individuos, pero este trabajo las aumenta más. Porque hay tipos de trabajo que nos seducen hacia una cosa y otros hacia otra. Y si este no es tu debilidad, pues probablemente te ayude a vivir de una manera más tranquila. Pero si es un trabajo donde los turnos son difíciles de que tú atiendas a toda la gente y tú tienes un problema de la ira, imagínate a una persona que se encargue de que te tiene que dar un documento y firmártelo y sea una persona que lucha con la ira. ¿A ti te gustaría que ese fuera el cajero que te toca a ti? Dices, no, que me toque el chévere. Ahora, imagínate si tú tienes esa debilidad con eso, búscate otro trabajo. O no es lo que decimos muchas veces cuando nos llegamos a un lugar que nos tienen que atender y la persona nos atiende mal. ¿Qué le decimos? Búscate otro trabajo. O sea, si tú no sabes atender al cliente, búscate un trabajo donde no tengas que atender a clientes. Porque atender al cliente es de los trabajos más difíciles. De los trabajos más difíciles. Mana, si usted el trabajo de ama de casa no le gusta, entonces quédese soltera toda la vida. En serio se lo digo, porque es uno de los trabajos más difíciles. Y créame que aunque usted tenga personas para pagarle para que le ayude en casa, usted le toca hacerlo. Entonces, no diga, no me lo avisaron. Al menos un día en una enseñanza el jueves en la noche se le dijo eso. Si usted no está pensando en ser ama de casa, si usted no está pensando en que alguna vez le va a tocar a ese tierno caballero con el que usted pretende casarse o se ha casado,
tener que tomar su ropa interior y lavársela, si usted no ha pensado en eso, entonces no se case, porque en alguna ocasión le va a tocar hacerlo, si es que no está el tiempo. No, usted es la única que tiene que hacer eso, el hombre también lo puede hacer. Claro que sí, pero usted también sepa que usted también está llamada a hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de trabajo yo voy a hacer y si esto no refuerza mis pecados. Por ejemplo, en algunos trabajos, y ojo, no hablo de trabajos que necesariamente sean pecaminosos, que inmediatamente nos digan, no, yo no voy a ir a trabajar en una licorera porque yo antes era una persona muy dada al vino y lo demás. No, no, no. Estamos hablando de trabajos que incluso simplemente demanden algo que nos va a llevar a nosotros a una actividad pecaminosa. Por ejemplo, en algunos trabajos pagan a una persona para que sea famosa. ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, no solamente que una persona sea un cantante, o sea un músico o un actor. Pero, por ejemplo, si una persona es un profesor en una reputada universidad, a esa persona va a ser reconocida. Y otros van a estar buscándolo a él o colaborar con él. De alguna u otra manera, esa persona va a tener renombre. Si una persona se convierte en el gerente de una gran empresa, va a tener renombre. Va a tener renombre y la gente va a querer escucharle. Entonces, ¿con qué va a lidiar esa persona, por ejemplo? Con el hecho de la fama, con el deseo de poner gloria a su propio nombre, cuando nuestra meta es glorificar el nombre de Dios y no el nuestro. Así que eso pudiera ser. Entonces, yo pudiera hacer ese trabajo, pero tengo que saber que me va a llevar a esto. Y si puedo lidiar con eso y el Señor me da la fortaleza para ello, pues lo puedo hacer con total asunto, pero tenemos que considerar lo que puede convertirse en una tentación. Otro trabajo, hay personas que le pagan para que mienta. Ahorita poniendo el tema del periodismo. Hay casas editoriales que tienen una línea de pensamiento y usted tiene que fijarse en ella y mantenerse en ella, aunque usted no esté de acuerdo. Y a veces tiene que mentir con tal de favorecer a los objetivos que tiene esa particular medio de difusión. O personas que trabajan también en el asunto de tratar con las personas y tienen que mentir con tal de vender. En estos días vi un video, como estoy en el asunto de los zapatos, donde salía el muchacho que había puesto el zapato, un tenis, y lo estaba estirando en el borde de una, ¿cómo se llama? En el pasamano de una escalera. Entonces, en el borde, él metió el tenis y lo empezó así a estirar. Y lo que él estaba tratando de hacer con eso es metiéndolo en normas, por decirlo así, para que el zapato dé una talla más. Entonces, muchas veces, las personas que venden en este tipo de productos te van a decir, ya le saco el otro, déjeme ver si lo encuentro. Y se van al supuestamente encuentro y lo que te hacen es estirarte el zapato, te dan el mismo y tú dices, ay, me quedó. Sí, mira, y la misma talla que usted me había pedido ahorita. Y fue que el hombre ya le dio, bueno, no todo el tiempo con esto, pero a veces le dan con una máquina para ofrecerte el tema de que te quede mejor. Así que eso de una u otra manera es un engaño. Bueno, de una u otra manera no, es un engaño. Te están engañando, pero están diciendo que te van a traer otro de alguna otra manera. Hay otro tipo de trabajos que te pagan por ser un salvador. En este trabajo, obviamente, el que acabo de mencionar, claramente lo que tienta es a mentir. Pero en este trabajo de ser un salvador es a creernos nosotros como los que solucionamos el problema de todo. Por ejemplo, trabajos de política o trabajos de medicina. Donde luego que nos dicen, ¿qué le dice una persona cuando otra le curó la enfermedad del familiar? Me salvaste a mi fulano, me lo salvaste, ¿cierto? Y te crece en ti ese deseo y te puedes creer eso. Así que hay trabajos que nos llevan a eso. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿No podemos trabajar de eso? Claro que sí, pero sabemos que vamos a lidiar con ciertas cosas y tenemos nosotros que prepararnos. Ahora, mis hermanos, sin importar el campo en el que te encuentres, probablemente sea una buena idea pasar algo de tiempo hoy anotando las tentaciones que son inherentes a tu profesión. ¿Cuáles son esas tentaciones inherentes a mi profesión? ¿Con qué cosas puedo lidiar? Y si es posible, siéntate con alguien, con algún hermano, y ponte a hablar de eso y de qué maneras puedes tú encontrar fortaleza en el Señor para lidiar con ello. Ahora, por último, de estas áreas imprescindibles que tenemos en cuanto al trabajo, debemos preguntarnos, ¿este trabajo provee para mis necesidades y me permite ser una bendición a otros? Es un imprescindible. Es un imprescindible. La Escritura, mis hermanos, nos ordena que trabajemos y no nos dice que trabajemos de una manera superficial, nos habla de trabajar duro para nosotros y para nuestras familias y para que seamos generosos con los que están en necesidad también.
Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que este llamado es a proveer. Somos llamados a proveer. Deberíamos considerar cuál es nuestro trabajo ahora y preguntarnos, ¿este trabajo cubre realmente lo básico que yo necesito? Porque somos llamados a que este trabajo provea para lo nuestro. No somos llamados a trabajar en febrero, perdón, a vivir en febrero con lo que nos vamos a ganar en marzo. Personas que viven así, viven con lo que ganan en febrero y con lo que van a pellizcar de marzo. Y no puede ser eso posible, tenemos que vivir con lo que es lo que estamos ganando. Esa es la manera más sabia de organizarnos. Entonces recibimos un dinero cada 15 días, debe alcanzar o debe programarse para esos 15 días, o si lo pensamos mes a mes, en las 2 quincenas o en la mensual, para trabajar con ello. Y en el trabajo debería trabajarse duramente para que cubra lo básico. Si estás en un trabajo que no provee adecuadamente para tus necesidades básicas, deberías preguntarte, ¿me estoy esforzando por un estilo de vida que es irreal dado mi potencial de ingresos? Esto es lo que gano, no tengo capacidad de ganar más. En el gremio en el que estoy, esto es lo que pagan por esto. Es muy difícil que pueda aspirar a más, o me cambio de trabajo, adquiero una habilidad mayor para esto, o definitivamente, ¿qué tendría que hacer? Reducir tus gastos. Si no es el caso, necesitas hacerte esta segunda pregunta. ¿Por qué estoy desempleado y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué debo hacer? Eso nos lleva, mis hermanos, a las 3 últimas preguntas que tienen que ver con lo que es opcional y que tristemente es lo que las personas normalmente ponen de primero. Las opcionales la gente lo pone de primero. Notemos la primera pregunta o miremos la primera pregunta de las opcionales. ¿Este trabajo tiene el potencial de hacerme crecer como persona? ¿Esto es malo? No, pero es lo que muchos ponen de primero. Ese trabajo te da que tú puedas aspirar a más. ¿Hasta dónde te va a llevar ese trabajo? ¿Es malo que aspiremos? De ninguna manera. Pero muchas veces la primera cosa que las personas miran, el jefe para que me dé aspiraciones tiene que ver que yo trabajo todos los días, cada ciertas horas, hasta los domingos. Y no piensan entonces en el tema de congregarse. De muchas maneras, esto es una continuación de lo que acabo de señalar ahorita de el tema de que sea una bendición y que el trabajo provea para ser una bendición para otros. Cuando estamos solteros, no tenemos carro, no hipoteca, no casa, no arriendo que pagar, sin hijos, quizás satisfacer nuestras necesidades básicas sea un poco más fácil, ¿cierto? No sea usted de aquellos que dice y que se le sale esta expresión cuando está discutiendo, cuando estaba soltero estaba mejor, simplemente porque le alcanzaba más el dinero. Recuerde, Dios le da una responsabilidad ahora y usted tiene que velar por ello, para que usted provea para los de su casa. Ahora tenemos que mirar qué cosas tenemos que hacer. Ahora que tiene familia, 1 Timoteo 5:8 sigue siendo una verdad. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 5:8? Vuelvo y lo leo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El texto sigue hablándonos, solteros o casados, y tenemos nosotros que llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo si lo que tenemos él o lo que nos dan es solamente eso? Lo que la empresa paga es esto. O lo que puedo aspirar a ganar es esto. Bueno, existen varias maneras como pudiéramos considerarlo, hermanos. La principal de ellas, que la podemos encerrar todas las que voy a mencionar en una sola verdad, y es siendo más valioso de lo que somos ahora, hablando laboralmente, ¿no? La principal manera de que esto suceda en nuestro trabajo es que si el trabajo en el que estamos nos enseña, nos capacita y nos desarrolla para que podamos nosotros seguir creciendo y aspirando a más en ese lugar. Es una manera como nosotros podemos crecer en este asunto. Ahora, otra manera que hacemos es como lo señalaba hace un rato, y es desarrollando una habilidad que esté en demanda, desarrollar una habilidad que se requiera, que se necesite. No de repente diciendo, qué sé yo tengo un taller que arregla máquinas de escribir. Es muy probable que si hay una persona que tiene eso, ¿qué edad tendrá esa persona? Ya usted sabe que es un trabajo que ya no está bajo demanda, ¿no? Hacerte experto en algo que otros paguen por ello, porque la realidad es que cuando las personas pagan más por algo, lo que no pagan el tiempo que tú dediques a hacer algo, sino por la capacidad. Por ejemplo, hace un tiempo atrás señalaba
de un hombre que es un buen ebanista, un buen carpintero. Y como la mayoría de los carpinteros tienen mala fama de que siempre se demoran y que nunca llegan las cosas a tiempo y siempre las hacen mal, un buen carpintero va a tener trabajo siempre. Es un dicho, ¿no? Recuerden que aquí estoy utilizando un dicho de sabiduría como los proverbios, es lo normalmente, cuando hay escasez en todos lados hay escasez, pero en lo habitual una persona que sea buena en su trabajo, lo van a buscar a él. Pero si es una persona perezosa, floja, que no cumple con lo que se espera, nadie va a querer contratarlo. Y eso lo podemos ver en la comida simplemente. Si usted en un lugar, un restaurante, lo trata mal y la comida es mala, usted no vuelve. Pero si en cambio el restaurante es bueno y lo tratan bien a usted, usted vuelve e invita a otros. Y así funcionan las cosas. Así que lo más probable es que nosotros, si queremos realmente sostenernos en el tiempo en un trabajo, tenemos que ser también, si somos trabajadores, buenos trabajadores. Tenemos que hacer nuestra labor. Si tan solo vendes tu tiempo, la única manera de hacer que tus ingresos aumenten es trabajar más horas y eventualmente eso llegará a un punto de quiebre porque tendrás que trabajar más y terminará siendo afectada tu familia. Así que tendríamos que considerar al momento de buscar un trabajo también este asunto porque buscamos trabajar para proveer a nuestras familias. Ahora, la siguiente de las opcionales es, este trabajo usa mis dones y talentos, esto es en lo mejor que yo puedo dar, esto toma todo de mí, todo mi potencial y aquí lo puedo desglosar o entregar. ¿Realmente yo soy aquí utilizado o soy simplemente estoy siendo subutilizado o desperdiciado? No hay nada malo, mis hermanos, con que trabajemos en un empleo donde usemos todo para lo que Dios nos ha creado. Pero muchas veces nos pasa que muchas de nuestras cosas van a quedar en el olvido. Ay, fulano, que tú vieras cómo dibujaba él. Y quedó ahí en el olvido. O muchas otras cosas. La Biblia nos muestra de ejemplos de hombres que trabajaron en cosas en las cuales eran ellos buenísimos. Por ejemplo, Bezalel, el que construyó el tabernáculo, un hombre dice que tenía capacidad creativa. El Espíritu Santo le dotó para hacer esa labor. José, no había nadie mejor que él para que fuera Safnat Panea, para que se encargara de ser el gobernador de la nación más importante en el momento. Daniel sucedió algo similar, fue el mejor de su época, de los 10 veces mejor, él era el mejor y se dedicó a hacer eso. David, impresionante lo de David, una persona que tenía tantas habilidades, no se dejaba amedrentar con nadie, se ponía alguien pesado, toma tu ondazo. Peleaba con animales salvajes. No era ni feo porque la Biblia dice que era tapintoso. Era músico. Ah, porque eres músico, ahí seguía ahí, te va músico. Hermano. Era músico. Y fue utilizado para matar al gigante, en la habilidad que ella tenía, fue utilizado para que compusiera las canciones que componía porque era músico. Entonces vemos ejemplos como eso, pero también vemos en la Biblia ejemplos de individuos que se le da una tarea y no están capacitadas para ella. Por ejemplo, el mismo Moisés que dice, mira Señor, yo no puedo hablar. Y el Señor lo manda a hacer esa tarea, aunque él no se sentía o no estaba capacitado para ella. Y lo mismo le pasó a Gedeón, que decía, Señor, pues si haces esto, mira si haces lo otro, yo no soy capaz, bueno, te doy unos hombres y cuando va en el camino el Señor se lo reduce a 300, ahora menos la capacidad, pero era para el Señor mostrar lo que él iba a hacer. Así que esto no debería ser la cuestión que deberíamos buscar como prioridad en el trabajo, porque muchas veces se puede que se dé y muchas veces puede que no se dé. A veces estamos en lo que nosotros mejor podríamos hacer o creemos que estamos capacitados para hacer, pero en algunas otras ocasiones no. Considera tu trabajo en cómo puede ser usado para mostrar de la mejor manera posible, en lugar de tus talentos y dones, muestra a Cristo. Muestra a Cristo en lo que sea que el Señor te haya puesto, en los valores que Él mismo te ha dado, que tú representas, amor, paz, bondad, benignidad, el fruto que debe evidenciarse en tu vida, muéstralo en el lugar donde Dios te ha puesto a trabajar. Que tú no seas el amargado del lugar, que nadie te puede preguntar nada, siendo tú el cristiano de la compañía en la que trabajas. Debería evidenciarse en ti que eres sal y luz. Por último, en cuanto a estas opcionales, estas preguntas, es la siguiente. ¿Este trabajo es algo que quiero hacer? Esta pregunta puede ser muy peligrosa, dada la manera en que nuestra cultura idolatra este asunto. Veamos dónde está el peligro de esta pregunta.
Tienes que tener expectativas bíblicas realistas del nivel de satisfacción que un trabajo producirá. Recordemos que el Señor, cuando el hombre peca, Dios el trabajo, lo maldijo también. Cuando da esta maldición al hombre, en el sentido de maldición que le da al hombre, le dice que ahora le va a costar todo. Le va a costar el obtener pan. Así que este asunto del trabajo no va a tener un nivel de satisfacción pleno. Podemos sentirnos satisfechos, pero no podemos esperar que sea una plenitud cuando nosotros trabajamos, porque realmente hay una realidad de que nos va a costar. Y el mundo que nos dice que debemos encontrar un trabajo que disfrutes porque el objetivo de la vida es la felicidad y debemos buscar un trabajo que nos proporcione esa felicidad, y como cristianos incluso hemos creído eso, que no es algo que la Biblia señala cuando nos dice que el trabajo nos va a hacer costoso. No nos habla de felicidad, nos habla de hacerlo. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Pero os rogamos, hermanos, es un ruego, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No dice ama. Hermano, le roguemos que amen su trabajo. No, hagan lo que le mandamos a hacer, hagan su trabajo. Y en ese hacer su trabajo, la manera como el mundo es afectado no es porque ven en nosotros el potencial totalmente en pleno desarrollado, no. Es porque nos conducimos honradamente para con los de afuera, como dice Pablo, y así no tener necesidad de nada. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que si tenemos un trabajo que a nosotros nos encanta, nos agrada profundamente, o que tiene una gran satisfacción para nosotros, evidentemente va a ser más fácil, pero no podemos poner eso como la prioridad, porque no todo el tiempo va a ocurrir. Y pongo un ejemplo aquí con con una profesión que está aquí, que son bastantes los que hay aquí, los profesores. Hay profesores que hay un año que le tocó la profesión de los ositos cariñositos. Todos esos niños son dulces. ¡Wow! ¡Qué grupo increíble! Y el otro año le toca a los rebeldes sin causa. La peor de los grupos. ¿Y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? Oh, el año de los ositos peluchitos cariñositos. Oh, que mi trabajo, cuánto lo amo. Ajá, y con los rebeldes sin causa, tiene que seguir amando lo que hace para el Señor, es para la gloria del Señor. Nosotros tenemos que recordarnos esto. Así que si invertimos las prioridades, mis hermanos, vamos a estar continuamente en peligro. A medida que estudiamos estas 6 preguntas, y que los que lo anotaron la pueden seguir estudiando, y los que no, pues pueden pedirme el material y se los mando. A medida que estudiamos esto, lo que esto nos invita a hacer es a que mantengamos las prioridades en el orden correcto, a que no las invirtamos, a que no nos pongamos nosotros primero, después a los demás y por último al Señor. Deberíamos nosotros mantenernos en que Dios es el primero y lo que Él nos manda es lo que deberíamos nosotros considerar. El pensamiento invertido nos conduce a todo tipo de problemas, porque engrandece nuestra tendencia a pensar primero en nosotros. Descartamos equivocadamente trabajos que son más propicios para honrar a Dios porque no nos satisfacen, cuando probablemente ese trabajo permitía congregarle a algunos. Este trabajo me paga el doble, pero nomás puedo venir a la iglesia los domingos una vez al mes. Pero es que usted sabe las necesidades de mi hijo. ¿Cuáles son las necesidades de tu hijo si no tienes hijos? No, el que viene a futuro. Es que con este trabajo es que ahora sí yo puedo procrear. Antes no me había decidido a tener hijos porque realmente no tenía plata. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer. Tomar un trabajo que podría ser satisfactorio para nosotros a su manera, pero que no pague lo suficiente. Pero es que este trabajo es el que me gusta. Siempre quise aprender de tal cosa. Sí, pero tu familia no está de aprendizaje. Tu familia está de que la sostengas, no de caprichos. Yo sé que todos sabemos que el dinero importa, es importante, pero no es lo más importante. Pero también tenemos que saber que se elige con base de que el dinero pueda sustentar a nuestra familia. Así que tenemos que considerar esto para no invertir nosotros la pirámide. Salomón, mis hermanos, escribió el siguiente proverbio, lo escribió 2 veces. Proverbios 12:11 y Proverbios 28:19. Son muy similares. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Básicamente lo que dice Salomón es, no sigas a los ociosos, no persigas fantasías, trabaja,
arduamente, haz lo que tienes que hacer, haz tu trabajo. Aunque la decisión de procurar cierta profesión o de aceptar determinada oferta de trabajo pueda parecer al momento la decisión más importante que tomaremos, la realidad es que está sujeta a la soberanía de nuestro Dios. Así que tengamos en cuenta la sabiduría que se pide de nosotros para que entonces podamos nosotros actuar conforme a lo que el Señor pide que nosotros actuemos. Por encima de todo, debemos confiar en Dios cuando escojamos un trabajo. Los trabajos son temporales, Dios es eterno. Si parece que tienes que escoger un trabajo que no es perfecto para ti, alaba a Dios y hazlo de todo corazón, porque un día ese trabajo terminará. No solamente porque te despidan, sino porque algún día esto se acabará. Pero si parece que has encontrado el trabajo de tus sueños, trabaja en él de todo corazón y recuerda también que un día este terminará. De cualquier manera, tú trabajas para Jesús y puedes confiar que Él tiene buenas razones para el trabajo que te ha dado, ya sea que estés trabajando o si vas a trabajar.